Imagínate una villa cristiana de la península en la Edad Media. No pienses en castillos. Piensa en una casa baja, humo en el techo y una niña que aprende muy pronto cuál es su sitio. Porque, para la mayoría, la vida venía con un guión casi escrito. Familia, matrimonio, hijos, trabajo y obedecer, claro. Y una idea que se repite en muchas fuentes. Una mujer sola era algo raro, incluso sospechoso. Se esperaba que estuviera bajo la protección de un hombre de la familia. Y no hablamos de una época concreta. Hablamos de siglos. Cambian las ciudades, cambian las leyes, cambia el dinero, pero el patrón es el mismo y es igual de testarudo. Hoy vamos a ver cómo era ser mujer en la Edad Media, sin romanticismo. ¿Qué hacía una campesina de sol a sol? ¿Qué hacía una mujer en una ciudad? ¿Qué le dejaban decidir y qué no? ¿Qué pasaba cuando el matrimonio se rompía por dentro? ¿Cómo se trataba la infidelidad con doble vara de medir? ¿Y por qué en la nobleza el cuerpo de una mujer era, muchas veces, una herramienta de alianzas? Y al final, cerraremos con una mujer que se revolucionó contra lo que la sociedad le había impuesto durante muchos siglos. Una de las primeras mujeres que sentaría las bases de lo que hoy entendemos como lucha feminista. Y sí, ocurrió en la Edad Media, vale, pero primero hay que aterrizarlo. Porque antes de hablar de derechos, hay que ver lo básico. ¿Cómo era un día normal para una mujer? ¿Y cuánto pesaba ese día? En el campo, el día empezaba pronto, muy pronto, y no acababa cuando se ponía el sol. Una campesina no era solo ama de casa, era mano de obra constante. Ayudar en el cultivo, cuidar animales, recoger leña, ir a por agua, conservar comida, hacer pan, hilar, tejer. Y encima, llevar el peso de la casa y de los niños. En las villas y ciudades, la imagen cambia, pero el trasfondo es el mismo. Muchas mujeres trabajaban donde podían, en el gremio textil, en puestos de mercado, en hornos, en tabernas, en servicio doméstico, ayudando en el taller familiar, o llevando un pequeño negocio cuando no quedaba otra. Y aquí está la trampa. Trabajaban muchísimo, pero ese trabajo no siempre se traducía en poder decidir. Era un trabajo que sostenía la casa, pero la casa no siempre era suya. Y además, la vida tenía riesgos que hoy casi no pensamos. Un embarazo, un parto, una infección, podían torcerlo todo en un momento. Y si algo salía mal, el margen de maniobra era mínimo. Y aquí viene el choque. Si una mujer trabajaba tanto, ¿por qué tenía tan poco control sobre su vida? La respuesta está en el matrimonio y en la ley. En la Edad Media, para la mayoría, el matrimonio no era una historia de amor, era un contrato impuesto entre familias, y eso se nota en lo que se negocia: dote, arras, herencias, tierras, alianzas. Muchas veces, a las mujeres se las compensaba con dote, ajuar y arras, mientras el reparto grande del patrimonio seguía otras reglas, y el matrimonio se convertía en el centro de la vida femenina, especialmente en las clases altas, donde se ritualiza y se regula esa subordinación. Ahora bien, que estuvieran limitadas no significa que no hicieran nada. En la nobleza, sobre todo al final de la Edad Media, hay mujeres que pelean por lo suyo en tribunales, pleitos para defender bienes de dote, arras y patrimonio acumulado durante el matrimonio. Eso existió, está documentado y demuestra algo importante: podían moverse, pero dentro de una jaula. El problema es que esa jaula tenía barrotes muy claros. El quién decide, el quién firma, el quién manda en casa. Y aunque variaba según el lugar y la época, el patrón general era que el hombre tenía más palancas de poder que la mujer, muchas más. Y si esto ya era duro en lo económico, espera a ver el punto donde la sociedad se ponía verdaderamente implacable: la reputación y la fidelidad dentro del matrimonio. Aquí hay que ir con calma, porque esto define una época. En muchos textos legales medievales, la infidelidad femenina se ve como una amenaza directa al honor del marido y a la herencia, y eso se traduce en un doble rasero muy claro. En las 7 partidas, por ejemplo, lo dicen sin rodeos. Justifican que la mujer no pueda acusar al marido ante juez seglar por ese motivo, mientras el marido sí puede acusar a la mujer. La explicación que dan es brutalmente simple: que lo que hace el hombre no daña ni deshonra a su esposa, pero lo de la mujer sí deshonra al marido y puede traer un hijo extraño a la herencia.
Es decir, la ley no mira igual a ambos, y socialmente tampoco. ¿Qué pasaba en la práctica? Que una mujer podía quedar marcada de por vida, podía perder protección, casa, bienes, futuro, y en algunos casos, el marido podía intentar arreglarlo por su cuenta, con consecuencias extremas, amparándose en ideas de honor. La ley y la costumbre, según lugares y momentos, podían ser muy permisivas con el hombre ofendido. Y aquí entra otra salida que no era libre, pero sí real: el convento. Para algunas mujeres, la vida religiosa era una forma de escapar de un matrimonio impuesto o de protegerse cuando el mundo de fuera se cerraba. Pero también había normas estrictas y control. Y ahora viene la paradoja final. Si esto era la vida de la mayoría, ¿qué pasa arriba del todo, en palacio? Porque ser reina no siempre significaba mandar. Muchas veces significaba otra cosa. En la nobleza y en las monarquías, el matrimonio era política pura. Una hija podía ser la pieza que sellaba un pacto entre territorios. Se negociaba su boda como se negocia una frontera, con promesas, propiedades y condiciones. Las arras, por ejemplo, son un buen espejo de ese mundo. Existen documentos donde un rey concede bienes y derechos nupciales a su esposa. Y sí, hubo mujeres con poder real, hubo regencias, hubo administración de patrimonios, hubo decisiones importantes. Un buen caso de esto es la reina Isabel I, pero incluso ahí el margen estaba condicionado por la familia, por la sucesión, por la presión de dar herederos, por la necesidad de representar un papel. Lo que cambia con el paso de los siglos, sobre todo desde el XII en adelante, es que aparecen más mujeres con educación religiosa o cortesana, más mujeres que escriben o participan en la cultura, aunque siempre dentro de un mundo que sigue siendo muy masculino. Y entonces llegamos al cierre perfecto para este video: Christine de Pizan. A principios del siglo XV, en 1405, Christine escribió La ciudad de las damas y dejó una idea que para su tiempo era pura dinamita: que si las niñas recibieran educación igual que los niños, aprenderían igual. ¡Qué locura, eh! También criticaba el auge de la misoginia contra las mujeres en la literatura y promulgó la necesidad de defender la imagen femenina. Eso, sin duda, podemos catalogarlo como un manifiesto protofeminista. No fue una revolución en la calle como la entendemos hoy, pero fue una grieta enorme en el discurso de su época. Una mujer escribiendo, viviendo de su trabajo y defendiendo a otras mujeres con argumentos. Por ello, a Christine de Pizan se la conoce hoy en día como una de las grandes precursoras del feminismo. Si comparas aquello con hoy, el salto es brutal. Hoy hablamos de igualdad legal, de decidir con quién casarte, de tener bienes a tu nombre, de denunciar, de votar, de estudiar, de elegir vida. En la Edad Media, para la mayoría, la vida estaba decidida antes de empezar. Y si te salías del carril, el precio podía ser altísimo. Y aún así, algunas empujaron y dejaron huella.